Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Sánchez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. El día de hoy vamos a hacer este video sustentatorio con el fin de explicar el inicio mismo de, de las bases de datos y cómo estas han aportado significativamente a través de los años al crecimiento de la economía en diferentes partes. Bueno, entonces en esta primera diapositiva tenemos mi nombre, Oscar David Sánchez Cajar, la fecha y el SEA al que pertenezco, el cual es el de Acacides. Listo. Bueno, como parte de este video, la presentación personal mía, el programa de pregrados Ingeniería de Sistemas, correo electrónico es oscarsanchez9215@hotmail.com. Ahí nos podemos comunicar. Donde vivo actualmente en la ciudad de Villavicencio, y pues mi teléfono es 318-816-1991. Esos serían como mis datos personales, los que los que pueden acceder ustedes. Bueno, entonces entramos en materia. Como tal, la evolución histórica de la base de datos empieza o se remonta en el año 1950, de 1950 a 1960 con la creación, por decirlo así, de las cintas magnéticas y de los discos. Entonces, pues, no sé si por allá estos disquetes se utilizaban mucho eh, para esa época, para respaldar todo tipo de información relevante para las empresas. Entonces ahí podían guardar nombres, contactos, direcciones de los clientes y demás cosas importantes. Ya para el año 1970, Edgar Frank Cook definió el modelo relacional de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, naciendo así bases de datos. Y también para esa época se creó el programa, bueno, un programa que actualmente también funciona, que el cual se llama Oracle, que es encargado de también administrar las bases de datos. Para el año 1980 se creó SQL, es un programa muy famoso que actualmente también se utiliza mucho, y es un programa cuya función principal es la consulta estructurada de masiva información, información, cantidades masivas de información. Ok. Para el año 1990, perdón, se incursionó, se creó la Internet, o como dice, como el significado de sus siglas, el cual es World Wide Web, facilitando la consulta de las bases de datos con una amplia capacidad de almacenamiento de información. Entonces, pues, esto ya fue como un boom, porque pues gracias al Internet, digamos que la información estaba más a la mano y mejoró mucho los tiempos de respuesta frente a las operaciones que hacían las empresas. En el siglo XXI existe una gran variedad de alternativas online, las cuales nos permiten realizar búsquedas orientadas a necesidades específicas. Una de las tendencias más marcadas son las bases de datos que usan protocolo OAI-PMH. Entonces, aquí tenemos, hasta aquí sería la parte de la diapositiva de la evolución histórica. Y bueno, como conceptos seleccionados, ¿qué es una base de datos? Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Bueno, esta parte está cambiando mucho actualmente porque pues ya hay una tendencia, por decirlo así, de que estas bases de datos se van a manejar online. Entonces, digamos que esta parte de almacenar físicamente no es que desaparezca del todo, pero tiende a evolucionar en esa parte. Sus inicios más remotos se remontan al año 1884 con el señor Hermann Hollerith, que creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. Pues nos dicen esa parte que esta máquina fue, por decirlo así, una de las principales incursoras en este campo. En el año 1990
es algo que no incluye en la anterior diapositiva, pero me parece muy relevante, es que en esta década investigadores de bases de datos crearon, por decirlo así, el Microsoft Office. Entonces todo el mundo conocemos este Office. El Office tiene Word, está Excel, que pues, es la herramienta que más se utiliza para manejar este tipo de información. Está el Access también, que es muy utilizado. Entonces pues me pareció muy relevante agregar esta parte. Las tendencias, bueno, aquí es lo que le estábamos hablando, que estaba hablando hace poco. Actualmente hay dos tendencias fuertes, muy marcadas en cuanto a base de datos. La primera es HTAP, Big Data. Se trata de la unión del concepto de Big Data y las bases de datos, surgiendo de eso el procesamiento híbrido de transacciones o análisis, mejorando el rendimiento y sincronización de millones de transacciones. Y la segunda tendencia es plataformas de base de datos inteligentes y autónomas. Proporciona capacidades de autoconducción a las bases de datos que se ejecutan en una plataforma. De esta manera se permite que las bases de datos reciban, tomen decisiones y realicen optimizaciones de forma independiente con el fin de generar un servicio continuo. Entonces, pues, como estamos hablando ahorita, aparte que se quiere manejar todo en forma online con la www, hay otra opción, por decirlo así, las cuales son las plataformas inteligentes. Entonces, todo apunta a que ya en un futuro van a ser totalmente autónomas para tomar decisiones y realizar múltiples acciones y transacciones. Algunos ejemplos de utilización de bases de datos es cuando nosotros vamos al médico y eh, se actualiza información respecto a nuestra salud, al tratamiento recibido y demás detalles médicos. Y todo eso queda ya en un archivo dentro de una computadora, dentro de una base de datos. En caso de que a futuro se requiera conocer datos específicos, pues lo único que debe hacer el médico o el personal encargado es entrar en esa base de datos, obviamente pues identificar nuestro número y ya con eso obtendría todos los datos todas las visitas, perdón, que hemos realizado anteriormente. Y la otro ejemplo sería un cajero automático. El cajero automático pues también utiliza bases de datos, pues, ya que cuando el cliente llega a ingresar, a realizar alguna transacción, ingresa unos datos específicos y hay un software que compara la información que entra con la que, digamos, reposa dentro de su base de datos y pues ahí hace una serie de procesos en donde si tiene permiso el usuario, entonces tiene una respuesta de parte del programa. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que las bases de datos desde sus inicios han aportado significativamente al progreso y consolidación de muchas empresas. ¿Sí? Entonces hay muchas empresas como por ejemplo las empresas de programación, Microsoft y pues empresas de automatismo, empresas industriales, empresas, bueno, yo diría que la mayoría de las empresas, la mayoría de empresas tienen información confidencial que se manejan mediante bases de datos. La otra conclusión, son la columna principal de aplicaciones y sitios web. Bueno, no es una sorpresa para todos, todos sabemos que es básicamente la información que reposa dentro de cada aplicación. Las principales aplicaciones, las principales aplicaciones para su administración son MySQL, PHP MyAdmin, Oracle, SQL Server. Pues estas, digamos, las programas más renombrados en cuanto a este campo. Y tras la combinación de la presente actividad se han adquirido conocimientos sólidos sobre el concepto de bases de datos y hacia dónde apuntan en el futuro. Y bueno, eso sería todo. Y esa sería toda la culminación de este video. Muchísimas gracias.